está hablando de Mabuika y de Citlali. Pero ya tenemos información del nuevo personaje de la 5.4 y se comenta, este sí de verdad, final, un link mega no fake, se dice que este sí irá a permanente y os adelanto que viendo el kit creo que sí puede ir a permanente, la verdad, no porque esté, digamos, pocha en este caso, porque es Mizuki el nuevo personaje y hablaremos de él, sino porque lo que hace es algo que ya existía anteriormente y creo que todavía no encaja bien o lo que hace no está muy claro para mejorar nada de lo que tengamos. Es decir, es útil, pero no está roto, ni es específico, ni dependiente de un arconte, como por ejemplo es Citlali. Recordad que con Citlali se decía que iría permanente y al final obviamente no va porque es el best in slot de Mabuika y es uno de los mejores equipos del juego, aunque sea limitada. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. No os perdáis nada del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo y recordad que es gratis, que no os cuesta nada, que realmente posiciona el vídeo y que una vez al día entráis en sorteo de una bendición lunar solo por hacer todo esto anterior, que no os cuesta nada y así os puedo agradecer todo el cariño y que aproveche si estáis comiendo. En la build de Mabuika de Citlali se me olvidó, seguro que alguno me guarda rencor. Phil, no me dijiste que aproveche. ¡Feliz año! Bienvenidos invitados a los directos y vamos a ver por encima lo que hasta ahora se sabe de Mizuki. Bien, quedaros con esto y muy importante. Si queréis ver el gameplay, link aquí abajo en la descripción del Discord, porque en el Discord está el gameplay. Ya sabéis que por obvios motivos no lo puedo poner aquí, pero los editores harán un muy buen trabajo, como siempre, cuando explico los kits de los personajes. Pues bien, voy a empezar explicando cosas muy básicas como que es Anemo, es 5 estrellas, es catalizador y es healer. Y diréis, Xianyun, ¿eres tú? Pues no, la verdad es que no. Y de hecho la verdad es que cura bastante menos que Xianyun. Es decir, no es mejor healer, pero su rol en los equipos va a ser de healer. Cura más parecido a un Bennett o a una Kuki Shinobu, a un solo personaje en campo y no a todo el equipo. Pero ya tenemos un healer Anemo en el permanente que es Jin. Y si queremos overhealing y muchas cargas de Furina, y Furina está en muchísimos equipos, pues vamos a preferir siempre a Xianyun o a Jin, teniendo en cuenta si queremos una Xianyun con cazador de dragones o algo así para bufar un carry que va con ataque en campo. Así que por ahora Mizuki tiene competencia. Y sí, es una comparación directa con Xianyun y con Jin. ¿Qué tiene de diferencia? Que mientras Xianyun y Jin van con ataque, esta señora es la reina de la maestría. Y diréis, ¡uy! Maestría como Kazuha. Hombre, no bufa tanto como Kazuha y a C2 sí que da un bono daño elemental al equipo que no es tan grande ni fuerte como Kazuha, pero dura un poquito más de tiempo, pero es un 5 estrellas, con lo cual no sé si en algún momento, y en teoría si va permanente, la tendríamos a C2 todos en nuestra cuenta después de un par de años en Genshin, y qué valor real tiene esa C2. Así que vamos a explicar este kit de healer, Anemo, catalizador, maestría de Mizuki por encima, lo que se sabe hasta ahora de la beta. Pues bien, arma. Y esto es muy importante que veáis lo que hace el arma. Dice, el arma es un arma con los stats del arma de Citlali y de Nahida, es decir, 265 de maestría elemental y ataque base muy bajo. Es un catalizador además. Durante 6 segundos después de desencadenar una reacción de Torbellino, es decir, es una especie de soporte de equipos de Torbellino con mucho daño a Anemo o muchos personajes Anemo, aumenta la maestría del portador en 120. Después de que se golpea un enemigo con la habilidad elemental, aumenta la maestría en 96. Y durante 30 segundos después de golpear un enemigo con una ulti, aumenta la maestría en 32. Básicamente es un catalizador que te da maestría. Lo de la reacción de Torbellino no lo pueden activar ni Citlali ni Nahida, mucho menos Nahida, pero muchos preguntarán, ¿ese arma a quién le sirve? Porque habrá gente que tira el banner y saque este arma sin tener a Mizuki. Pues bueno, te da mucha maestría. A Citlali y a Nahida no le vienen mal porque al final sabéis que van con maestría, ¿no? Pero es el arma de Mizuki y es el arma que más maestría va a dar. Mizuki, por supuesto, tiene pinta por el kit que va a triple maestría con su stat de recarga. Y al ser Anemo le vendrá bien el sombra verde. Habilidad elemental. Entra en estado flotante y periódicamente inflige daño a Anemo en el área de efecto a enemigos cercanos. Aumenta el daño de las reacciones de Torbellino basado en la maestría elemental. Esto
No se especifica aún si es a todo el equipo o a ella, se comenta que es a todo el equipo y entonces la convierte, digamos, en una especie de, vamos a explicarlo así por encima, de soporte dedicado de reacciones de torbellino. Es decir, que capaz un equipo de varios anemos que hagan mucha reacción de multitorbellinos, es decir, Scaramouche, aunque Scaramouche es mejor que vaya a daño con Bennett, Furina, Faruzan y cosas así, o Zhongli ahí, o alguna especie de Venti, que esto puede ser muy raro, pero Venti hace muchísimos torbellinos, es el personaje que más torbellinos hace del juego. Puede ser que llegase a funcionar. Lo que pasa que, claro, no es para monoanemos, es un personaje para hacer torbellinos y ser un healer del equipo. Para monoanemos con Xiao ya tienes a Xianjun, por ejemplo, o para monoanemos ya tienes la combinación de Scaramouche Faruzan, Furina Bennett o Scaramouche Faruzan, Zhongli Bennett y algunas otras combinaciones, con lo cual empieza raro. Empieza muy raro. Ultimate dice, inflige daño anemo al área de efecto. Es una ulti muy bonita, por cierto. Ya veréis el gameplay si entráis a Discord o en el futuro cuanto antes se pueda enseñar. Y junta a los enemigos. La ulti junta bien. No es una locura, no es la ulti de Venti, pero aunque la ulti de Venti sabéis que tiene muchos problemas. Es como la elemental de Kazuha, es decir, junta bien, pero es una sola instancia de juntar. Hace ¡pa! Junta y a partir de ahí no está juntando mucho tiempo. Es unos frames, una elemental, como la elemental de Kazuha, pero no en 2 tiempos, que es la elemental de Kazuha, sino en 1. Y luego invoca una especie de nube en el campo. Esa nube va apareciendo cada 2-3 segundos. Va a haber muchas nubes en el campo. Cada nube, si la recoges, te cura el personaje en campo, pero si no la recoges, explota. Y tiene la misma mecánica de Bennett. Si tiene el personaje que está cerca más del 70% de la vida, enseguida esta nube, como digo, va a explotar y hará pues una reacción de torbellino y encima daño. Y escala bien, escala con maestría además. Y si la vida está por debajo del 70%, pues te acercas a esta nube que dura 2 segundos y te cura. Spawneas muchas nubes en campo. Como dije, ya está el gameplay, se ve bonito. El único problema es que la distancia de las nubes es un poco amplia. Debes recogerlas, con lo que debes desplazarte, con lo que en algunos casos, con algún carry que estés golpeando continuamente, como por ejemplo Arlequino, que estás en una posición estática, capaz no quieres interrumpir tu cadena de normales para recoger estas nubecitas y curarte. Pero es su fuente de healing y cura como Bennett o como Cookie, es decir, al personaje en campo y no tanto. No es como Xianjun o Jin que hacen pa 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 y todo el mundo está full de vida enseguida. Es raro. Luego, talento número 1. Mientras estás en estado de la habilidad elemental, al desencadenar una reacción de torbellino, extiendes la duración de tu habilidad elemental hasta 5 segundos más. Esto es fácil y simplemente le provee al personaje un full uptime que se llama, que básicamente es que su elemental dura lo mismo que su cooldown y cubre toda la rotación, como hemos explicado en otros personajes, ¿no? Es decir, lo hace cómodo, lo hace estable, lo hace sinérgico y funciona bien. Por ejemplo, alguien que no hace eso es Venti, que su ulti dura solo 8 segundos y su cooldown es de 15, con lo cual tienes 7 segundos ahí donde no está haciendo nada, nada de nada. Por eso también Venti es un poco malo, ¿no? Luego, según talento de ascensión, si hay una reacción de torbellino con los elementos los cuales pues, se pueden hacer reacción con torbellino, piro, hidro, crío, electro, Mizuki obtiene 100 puntos de maestría adicionales, con lo cual Mizuki va a llegar de sobra a 1500 y a lo mejor hasta 2000 si invertís mucho en maestría. Como veis, es un personaje raro y como veis, efectivamente la comparación es con Jin y Xianjun, pero en cualquier equipo donde lleves a Furina, Jin y Xianjun van a ser infinitamente mejores por el overhealing a todo el equipo. Lo único que ella bufa esa reacción de torbellino y veremos a ver cuánto la bufa o si nos trae un nuevo meta, entre comillas, de torbellinos. Es decir, en caso de que esto funcione y hay equipos con una cantidad de torbellinos muy alta y ese daño de torbellino sea muy alto y mejore equipos, me recuerda a Chevreuse con la sobrecarga. Los equipos de sobrecarga no se jugaban hasta que llegó Chevreuse. Una vez llegó Chevreuse se juegan muchas combinaciones de Chevreuse con un piro más y 2 electros o 3 piros y un electro, etc. Pues yo creo que este personaje, más que competir con Jin y Xianjun, creo que viene ella sola a ser una especie de Chevreuse y a traernos como equipos raros, cerrados de torbellino y sobre todo creo que de electrocargados, ya que la reacción de electrocargados es la reacción que mejor combina y funciona con la reacción de torbellino. Y para terminar el personaje, porque no quiero hacer un vídeo muy largo y por ahora es raro el personaje, veremos a ver cómo evoluciona la beta, el gameplay es bonito, ya lo veréis cuando entréis al Discord. Las constelaciones C1 y C2 nos dan como más datos de ella y supuestamente va al permanente, entonces capaz podemos soñar con esto. Dice, una vez cada 3.5 segundos, cuando un enemigo recibe daño anemo y hay una reacción de torbellino, haces un hit del 900% de la maestría elemental que se considera daño de torbellino.
Recordar que el torbellino también escala con la maestría y el nivel de personaje, con lo cual la C1 es como un hit extra cada 3 segundos y medio que va a hacer un daño bastante alto, seguramente, pero también recordar que el torbellino no hace crítico, es decir, será un daño base, pero que en ningún momento saldrá crítico, ni tiene que ver con el bono daño a Nemo, solo se cuenta para este escalado la maestría elemental del personaje, para el torbellino y su reacción base, no estoy hablando de la C1 que te indica que es un 900% de la maestría de Mizuki, sino el torbellino como tal solo utiliza la maestría del personaje que lo ejecuta y el nivel del personaje que lo ejecuta. Ni siquiera se tienen que subir los talentos. Y luego, raro, es un hit adicional. La C2 es la que puede ser que si es de permanente convierta a Mizuki en algo bastante interesante. La C2 es como si fuese el bono de Kazuha. Dice que va a bufar el daño elemental de los personajes Piro, Hidro, Crío y Electro, es decir, lo mismo que Kazuha, al que hagas un torbellino, un porcentaje de daño elemental en proporción a tu maestría, un 0.2 de la maestría. Es decir, dependiendo de la cantidad de maestría que tengas y teniendo en cuenta que Mizuki puede llegar a 1500 o hasta 2000, te va a poder bufar la maestría. Esto está escrito por encima, pero recuerdo haber visto en otro sitio una beta donde te decía exactamente los multiplicadores y me parece que con 1000 de maestría te daba 20% de daño elemental, con 1500 te daba 30 y con 2000 de maestría, que creo que Mizuki podría llegar a 2000 de maestría, te da 40% de daño elemental. Si os fijáis hay que llegar a 2000 y es un poco complicado para que te bufe lo mismo que te bufa Kazuha, pero en teoría te bufa 15 segundos y no 8 como Kazuha. Entonces, aquí veis un poco lo que realmente es Mizuki. Es muy extraña, capaz quieren hacer como un descarta por lo menos a Jin, aunque Jin seguirá siendo mejor con cualquier equipo de Furina que Mizuki por el overhealing, pero no mejor que Xianyun. Y no sé dónde encajaría bien, y creo que para que lo entendáis, su punto fuerte es ese buff a la reacción de Torbellino para habilitar nuevos equipos donde haya un segundo Anemo que dé muchísimos multihits a Nemo para que se generen torbellinos y esos torbellinos reapliquen, en resumen, ¿no? Entonces, lo veo raro, veo una Mizuki algo rara, no sé qué opináis, dejadme en los comentarios, y es el kit temprano de la 5.4. Pero tener cuidado, porque son nuevos personajes y estáis muy enfocados en lo que habrá, y a lo mejor aquí pues viene en la siguiente 5.4, viene Mizuki, con Furina, con Grizzly, con, no sé, Jansan dicen que ya no viene al final de la 5.4, así que mucho cuidado con los protogemas. Poquito más, esto es Mizuki por encima, un vistazo temprano a lo que se supone que puede hacer y veremos al evolucionar la beta qué más datos tenemos y qué equipos se prueban o qué más se sabe del personaje. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.